Cannes, la joya de la Riviera Francesa. Acompáñame a conocer sus calles, donde cada año se celebra el festival de cine más famoso del mundo y cada rincón vibra con lujo, glamour y mucha, pero mucha energía. Nuestro primer destino a bordo de este crucero es la maravillosa ciudad de Cannes. En montarnos en los tenders en Cannes. Nos dan como una mini charla aquí en la pantalla. Tenemos que tener la tarjeta de embarque en la mano. Este pasillo, bueno, en teoría nos va a llevar directo a los botecitos, porque aquí en Cannes el crucero no llega directamente al muelle, al puerto como tal. Entonces hay que agarrar unos botes que nos lleven para allá. Bueno, ya aquí estamos en la parte. Para salir tenemos que escanear nuestra tarjeta de embarque. El trayecto dura aproximadamente unos 10 minutos. Bueno, pues ya llegamos. No se movió tanto, la verdad. Solo fue cuando estábamos pegados al crucero, pero luego fue normal. No hubo mucho movimiento. Ya estamos en Cannes. Vamos a ver, puerto de Cannes, mira. Todos tenemos que estar a bordo a las 5. Bueno, aquí tenemos, bienvenidos a Cannes. Nos reciben simulando una alfombra roja. Sabrán por qué. Igual se los voy a decir en un rato. Bueno, ya estamos aquí en Cannes. Vamos a ver qué nos depara, qué conseguimos por aquí. Había amanecido un poco, bueno, todavía está un poco nublado, pero poco a poco va saliendo el sol. Hay bastantes grupos de excursiones que toman del mismo crucero, pero bueno, en nuestro caso vamos a ir por libre. Bueno, aquí empezamos como la parte del boulevard, el promenade. Tenemos esta escultura muy bonita. Y aquí comienza como todo el boulevard de tiendas, comercio. Podemos encontrar heladerías también para sentarte, tipo italiana, un cannoli, un cappuccino, un ice coffee. En el casco antiguo, conocido como Les Suquets, se puede caminar por sus calles empedradas, disfrutar de restaurantes tradicionales y subir hasta la colina para tener una de las mejores vistas panorámicas de la ciudad y del puerto.
Esto es así como un mercadillo de frutas y vegetales para la gente local. Venden higo, uva, fresa, pera, banana. Mira estas fresitas chiquititas. Mira, cerezas también. Sandía, aguacate, kiwi. Mira qué lindo. Súper lindo decorado. Mira la pititaya. Mira el coco. Qué bonito. Cómo te lo presentan. Hasta te ponen tu pitillito así para que lo tengas para tomar de una vez. Estamos en esta parte como una plaza súper bonita que tiene una figura histórica del siglo XIX vinculada a reformismo político, educación y de la ciudad de Cannes. A su alrededor de toda la plazoleta podemos ver como restaurancito, hay muchos puestecitos vendiendo crepes, helados. Bueno, aquí tenemos tipo Hollywood, las manos de los artistas que han venido para acá con su firma. Hay bastantes, mira esta que cómica con los dos deditos así. La fecha. Y ya estamos aquí en uno de los lugares más prestigiosos de Cannes, así como le hacía mención cuando salimos del tender, que nos simulaba que estábamos llegando a la alfombra roja. Esta sí es la alfombra roja real del Teatro de Cannes, donde todos los años en el mes de mayo se celebra este festival tan prestigioso, donde vienen miles y cientos de actores y directores a recibir su gran premio. Esto qué lindo, mira, por 6 euros alquilas como un botecito de esto a control, te sientas aquí en la silla y lo manejas, tienes que pasarlo por debajo de los tubitos para hacer algo como divertido, entretenido. Mira, aquí tenemos el típico de pescar los patitos también, por 6 euros, también te pones ahí, tan tan. Bueno, esta área aquí está como en remodelación, pero pusieron como todos los artistas famosos. Y aquí estamos en el paseo marítimo, al fondo podemos ver el crucero de nosotros. Aquí la playa bien linda, lo que pasa es que no hay mucho sol, pero la playa es espectacular. Y aquí tenemos un kiosquito de helado súper lindo con frappés de diferentes colores, distintos kioscos con souvenir de la ciudad, imanes, postales. Y ahora nos vamos a dirigir donde están todas las tiendas de marca. Vamos a ver qué nos conseguimos por allá. Mira, hacia allá arriba se ven todas las tiendas de marca súper lindas. La verdad que es bien bonito, es así como limpio, claro. Mira, aquí está. Bienvenidos al Carré de Oro. Wow, mira esto qué hermoso. El guardacaucho. Mira, qué pavo. Y aquí tenemos a Giorgio Armani. Pero no solamente es una tienda, es un café. Nada más y nada menos que un café. Wow, de Giorgio Armani. O sea, si quieres venir a tomarte algo aquí en la tienda más de las más lujosas de Cannes, pues bien, vienen aquí y se toman su cafecito. Nos encontramos en el Boulevard de la Croisette. Aquí encontramos hoteles de lujo como el Marriott. Más adelante vamos a ver el Capital.
y todo este bulevar tiene marcas súper lujosas. Es uno de los bulevares más prestigiosos de Europa. Vamos a ver qué más nos encontramos. Tenemos aquí la tienda Cartier y el Hotel Carlot, uno de los más famosos en el mundo como hoteles de lujo. Y todo este bulevar es lo que les estaba comentando. Me acaban de informar que aquí, donde está la playa, abajo, hay puros restaurantes también. O sea, bajando la playa, todo ese bulevar aquí abajo metidito, hay puros restaurantes con vista al mar. Imponente la estructura de este hotel, súper lujoso. Mira las cúpulas arriba, los balcones. Estamos en la entrada principal del hotel, nada más y nada menos con un reloj de la marca Rolex. Miren qué belleza. Es de lujo, ¿eh? Precioso. Bueno, y frente al hotel tenemos el Beach Club del hotel, donde celebran cualquier tipo de evento, súper lujoso. Mira, podemos ver aquí las mesitas preciosas con centros de mesa. ¿Ves? Carlos Canes de Beach Club. Y de fondo nuestro crucero. Hermosísimo. Todo de lujo. Estamos en la Rúa d'Antibes, también es un área comercial combinado lujo con algo un poquito más sencillo como Swarovski, Zara, Tesseri, Garamond. O sea, ya que hay tiendas más comunes, aquellas eran más de lujo, estas son más normales. La verdad que no deja de impresionarme. Todo es muy, muy bonito. A donde mires hay una plazoleta, hay una tienda de marca, se mezcla como lo lujoso con lo tradicional, combina de todo un poco. Mira. Un sitio súper lujoso de vinos, cavas. Me imagino lo que debe costar cada una de esas botellas aquí. Deben ser carísimos. Mira, esta grande vale 295 euros. Y esta de vodka, 485. Bueno, nos encontramos aquí al final del bulevar. Si quieres hacer una pequeña toma para acá, aquí estamos terminando el bulevar que veníamos caminando. Y al terminar este bulevar, nos encontramos con este castillo, esta fortaleza hermosísima, que desde arriba tiene unas vistas espectaculares. Vamos a ver si logramos subir. Mira qué rico se ve todo. Mira, 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 mira. Mira, aquí tenemos los típicos de acá. Estos así, el pan chocolate. Este es de Kinder, de pasas. Uy, mira esas tartas. Se ven exquisitas. Wow, qué rico. Y aquí estamos subiendo las escaleras para ver la fortaleza, una especie como de castillo, con unas vistas increíbles de la ciudad de Cannes.
¿Viste ese reloj hermoso? Son justo 5 para la 1 de la tarde. Uy, ya desde aquí estoy empezando a ver esas vistas preciosas. También está más fresquito. Wow, mira las letras donde nos dice que estamos en Cannes. Qué vistas tan hermosas. Bueno, llegamos aquí arriba donde está la iglesia, la fortaleza, la Virgen y estas vistas espectaculares de la ciudad de Cannes. Nos encontramos en la parte superior del casco histórico. Aquí podemos ver la rotonda y hacia allá donde van todos los autobuses está la terminal de cruceros donde iremos ahora. Cannes es mucho más que glamour y cine. Es un lugar donde la historia se mezcla con el mar, donde cada calle y cada atardecer invitan a soñar, ya sea paseando por su casco antiguo, disfrutando del Mediterráneo o caminando por la Croisette. Cannes nos recuerda que el lujo más grande es vivir experiencias que quedan en la memoria. Y esto ha sido todo el video de hoy. Espero que les haya gustado, así como me gustó a mí, la ciudad de Cannes. Así que no olviden suscribirse, darle like, activar la campanita y escribir en los comentarios. Ya saben, viajando con Katy con doble T. Nos vemos en un próximo destino.